¿Qué hacer con un viejo? Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado sin descanso por sacar adelante su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre bien, respetado por los demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanza, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, brillante profesional, le ofreciera su apoyo y comprensión, pero veía pasar los días sin que éste apareciese y decidió por primera vez en su vida pedirle un favor a su hijo. Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía su hijo con su familia. «Hola papá, qué milagro que vienes por aquí. Ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo, además estoy cansado y viejo». «Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos, ya sabes que esta es tu casa». «Gracias hijo, sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo». «Entonces, ¿no te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo». ¿Quedarte a vivir aquí? Sí, claro, pero no sé si estarías a gusto. Tú sabes, la casa es chica, mi esposa es muy especial y luego los niños. Mira hijo, si te causo molestias, olvídalo, no te preocupes por mí, alguien me tenderá la mano. No padre, no es eso, solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto, mis hijos no me lo perdonarían, o solo que no te moleste dormir en el patio. Dormir en el patio está bien. El hijo de don Roque llamó a su hijo Luis de 12 años. Dime papá, mira, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros, trae una cobija para que se tape en la noche. Sí, con gusto. ¿Y dónde va a dormir? En el patio. No quiere que nos incomodemos por su culpa. Luis subió por la cobija, tomó unas tijeras y las cortó en dos. En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces, Luis? ¿Por qué cortas la manta de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando. ¿Pensando en qué? En guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas viejo y vivas o vayas a vivir en mi casa. Reflexiones de la vida. Un padre es capaz de mantener a muchos hijos, pero muchos hijos a veces no son capaces de mantener a un padre. ¿Cómo crees tú que sea tu vejez? ¿Qué hacer con un viejo? Es el dilema de muchas familias. Feliz día. Recuerda que en Pensamiento de Color queremos a los viejos, a los jóvenes y en general a nuestra comunidad. Queremos que tu calidad de vida mejore. Suscríbete. El aporte es de nuestra amiga Alejandra Sandoval, aunque ella dice que el autor es anónimo.